Hola, pequeños aventureros. Bienvenidos a Historias del Arco Iris, donde la magia y la diversión nunca terminan. Prepárense para un cuento lleno de fantasía. En una pequeña casa, una niña llamada Clara se despierta de un sueño muy especial. Soñó con un hilo dorado que se extendía desde su corazón y conectaba con los corazones de las personas que más amaba, su familia, sus amigos e incluso su mascota. Clara abrió los ojos, recordando cada detalle de su extraño sueño. Había visto un hilo dorado, invisible a los ojos, pero tan real en su corazón, que la conectaba con todos aquellos a quienes amaba. Pero, ¿qué significaba ese hilo mágico? Clara, aún pensando en su sueño, bajó corriendo las escaleras para contarle a su mamá. Le explicó el sueño del hilo dorado que conectaba su corazón con los de los demás. Su mamá sonrió con ternura y dijo: «Ese hilo dorado que viste en tu sueño es algo muy especial, Clara. Es el hilo invisible que nos une a las personas que amamos, sin importar lo lejos que estén». Clara miró a su madre con curiosidad, preguntándose si el hilo era real y si de verdad podía sentirlo. Esa tarde, Clara y su mamá visitaron a la abuela, que vivía en una pequeña casa en las colinas. Clara siempre se sentía feliz al ver a su abuela, pero esta vez, mientras caminaban, intentaba imaginar cómo ese hilo invisible podría llegar hasta ella, aun cuando vivían en casas diferentes. El camino a la casa de la abuela siempre era una aventura para Clara, pero esta vez, su mente estaba llena de pensamientos sobre el hilo invisible. ¿Cómo puede conectarnos a todos?, se preguntaba mientras caminaba, mirando el cielo azul y las flores del camino. Al llegar, Clara no pudo esperar para hablar con su abuela. Le contó sobre su sueño y lo que mamá le había dicho del hilo invisible. La abuela, con una sonrisa sabia, se sentó junto a ella en el jardín. La abuela le explicó que, aunque no podemos ver el hilo invisible, siempre lo sentimos en nuestro corazón. Es lo que hace que pensemos en las personas que amamos, incluso cuando no están cerca, y es lo que nos hace sentir conectados, aunque estemos lejos. Clara miró a la abuela con ojos brillantes, sintiendo que empezaba a comprender la magia de ese hilo invisible. Al día siguiente, Clara jugaba en el parque con su mejor amigo, Pedro. Pero ese día, algo inesperado sucedió. Clara y Pedro discutieron por un pequeño malentendido. Clara se sintió triste y decidió irse a casa, pensando que su hilo invisible con Pedro se había roto. Ese día, Clara sintió algo extraño. Por primera vez, dudó del hilo invisible. Si discutía con Pedro, ¿eso significaba que el hilo entre ellos se rompía? Caminó hacia casa con el corazón apesadumbrado, preguntándose si las peleas podían destruir esa conexión especial. Cuando Clara llegó a casa, su mamá notó que estaba triste y le preguntó qué había sucedido. Clara explicó la discusión con Pedro y cómo temía haber roto el hilo invisible entre ellos. Su mamá la abrazó y le explicó algo muy importante. «El hilo invisible nunca se rompe, Clara», dijo su mamá suavemente. «A veces, las emociones pueden estirarlo o enredarlo un poco, pero el amor y la amistad siempre lo mantendrán firme. Solo debes recordar hablar con Pedro y arreglar las cosas». Las palabras de su mamá le dieron esperanza, y Clara decidió encontrar a Pedro para hablar con él. Al día siguiente, Clara fue al parque y encontró a Pedro jugando solo en el columpio. Ambos se miraron, y después de un momento, Clara se acercó con una sonrisa tímida. Pedro también había estado pensando en la discusión y cómo se sentía mal por lo sucedido. Ambos se disculparon y, como si nada hubiera pasado, volvieron a reír y jugar juntos. Clara se dio cuenta de que el hilo invisible que los conectaba nunca se había roto, solo se había estirado un poquito. Esa noche, mientras Clara se preparaba para dormir, volvió a pensar en su sueño del hilo dorado. Ahora comprendía que, aunque a veces las relaciones pasan por momentos difíciles, el hilo invisible que nos une siempre está ahí, esperando ser reforzado con el amor y la amabilidad. Esa noche, Clara cerró los ojos sabiendo que el hilo invisible era más fuerte de lo que jamás imaginó. Porque ese hilo estaba hecho del amor que tenía por su familia, por sus amigos y por todas las personas especiales en su vida. A la mañana siguiente, Clara despertó con una sonrisa.
Sabía que cada día era una nueva oportunidad para fortalecer el hilo invisible que la unía a quienes más quería. Corrió hacia la ventana y, mientras veía el sol salir, sintió el amor de su familia, amigos y hasta de su mascota, conectándola en todo momento. El hilo invisible no se ve, pero siempre se siente. Clara entendió que ese lazo especial siempre la conectaría con aquellos que ama, incluso cuando no podía estar físicamente con ellos. Era un hilo que cruzaba cualquier distancia y superaba cualquier obstáculo. Mientras Clara continuaba con sus aventuras diarias, supo que el hilo invisible siempre estaría presente, recordándole que no importa cuán lejos estén las personas que ama, siempre estarán unidas en su corazón. Y así, Clara vivió feliz, sabiendo que el hilo invisible la acompañaría en cada momento de su vida, conectándola con los seres queridos a través del tiempo y la distancia. Porque al final, el amor y la conexión entre los corazones es lo más fuerte de todo. El hilo invisible nos une a las personas que amamos, incluso cuando estamos lejos. No importa cuán lejos viajemos, o cuán grandes sean las dificultades, ese hilo hecho de amor siempre estará ahí, recordándonos que estamos conectados de una manera mágica. Y colorín colorado, este cuento ha terminado. Si te gustó, dale like y no olvides suscribirte y darle a la campanita para más aventuras mágicas en Historias del Arco Iris. Hasta la próxima, amigos.